Vale, pues he titulado el mensaje de hoy Esperanza en la desgracia, ¿no? Un momentito. Y he elegido esa imagen porque creo que a mí por lo menos me expresa ese vacío, em, ¿cómo lo diría? Esa soledad, ¿no? De ese paisaje tan inmenso y cierta esperanza al ver, ¿no? Esa persona en una barquita, pues remando. Es solamente eh, algo que me ha inspirado un poco, ¿no? Y disculparme. Vale, vale. Bueno, pues he titulado Esperanza en las desgracias y lo he dividido en cinco partes, ¿vale? Primero, el error en la interpretación de las desgracias. Después vamos a ver el error de no ver el cuadro completo. Después la solución que aporta Jesús, es decir, el cuadro completo. El cuarto sería la paciencia de Dios y sus límites. Y ya por último, veremos los errores que podemos hallar en la cultura terapéutica, que si bien tiene ciertos aspectos positivos, pero veremos que puede ser también un problema, ¿no? Incluso para los cristianos. Bueno, en primer lugar nos vamos a ir a la lectura de Lucas 13, del 1 al 5, donde encontramos dos desgracias eh, que se narran, ¿no? Un momentillo, perdón. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Creo que me estoy liando un poquillo. Perdona. Es que la verdad que se lía un poquillo esto. Bueno, no importa. Ya está, seguimos. Pon. Vale, no pasa nada. Un momentillo. Vale. Bueno, pues Lucas, disculpadme los nervios. Lucas hemos dicho que relata aquí dos acontecimientos desgraciados. Uno es un asesinato recién ocurrido por manos de Poncio Pilato y contado por unos desconocidos. Y la segunda es una catástrofe añadida por Jesús que era bien conocida por todos los oyentes que estaban allí. Luego ya entraremos más a fondo en esos dos sucesos, pero para entender bien esta escena tenemos que comprender que la creencia en las desgracias, de que las desgracias eran un castigo divino, estaba muy extendida en la cultura judía. En ciertas ocasiones, el propio Jesús era cuestionado por sus discípulos sobre la culpa de aquellas personas que habían nacido con alguna discapacidad, ¿no? Por ejemplo, cuando dice: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Para que no haya nacido ciego. Bueno, disculpadme. Por tanto, la idea de que los acontecimientos negativos eran consecuencias de pecados pasados estaba muy bien extendida en la cultura judía, ¿vale? Bueno, hace un tiempo me llamó la atención un documental de Netflix, se llamaba El arte del diseño, y cada episodio se centraba en un profesional exitoso, cada uno en sus respectivas carreras, ¿vale? Uno de los episodios estaba dedicado a un talentoso fotógrafo
exitoso, un fotógrafo griego que estudiaba en Inglaterra, y en un momento en el documental le preguntaron qué había marcado más su vida profesional. Y lo que contó me llamó bastante la atención. Decía que una noche cuando iba paseando por Londres, un grupo de jóvenes, un grupo de hombres les dieron una paliza brutal. En ese instante, al día siguiente apareció en el hospital pues lleno de vendas, totalmente dolorido, ¿no? Y él, pues al despertarse, vio a una mujer anciana al lado, ¿no? Callada. Y, y él decía, no paraba de quejarse en voz alta, decía, ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? En eso que, que la señora le responde. Él pensaba que le iba a consolar y le dice, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti no, hijo? Y dice, eh, perdón. De repente la anciana abrió la boca y dijo, ¿por qué a ti no? ¿Por qué a ti no, hijo? ¿No? En ese instante decía que una luz, esperaba que una luz entrara por la ventana, que pasara algo sobrenatural y que le rescatara de ese mal, ¿no? Pero no, la verdad es que nada de eso ocurrió y solamente esas palabras, porque a ti no, porque a ti no, resonaron en su cabeza, ¿no? Y ahora, vale. Tiempo después, al salir del hospital y retomar su vida, el fotógrafo tenía una perspectiva diferente acerca del sufrimiento, que luego plasmó en su trabajo. Ahora sabía lo que era el dolor, podría decir, ¿no? No estoy recomendando una buena paliza para ser mejor persona ni mejor profesional, pero la anciana no iba mal encaminada. Es como si dijera, joven, ¿no te das cuenta que en todos los sitios ocurren desgracias, en todos los lugares, y tú no eres más especial que otro? ¿No te das cuenta de eso? Bueno, creo que voy a pasar del tema de las diapositivas, ¿vale? Porque siento que lo que tenía planeado al final no me está ayudando, disculpad, ¿eh? Bueno, tened un poquito de paciencia conmigo. Voy a intentar expresarlo un poquito mejor en vez de leer, ¿vale? Los nervios no me han, me han hecho... Bueno, tenemos dos conclusiones, a ver si me rehago un poco. El relato, bueno, el testimonio de esta señora anciana, bueno, del fotógrafo, cuando le decía al fotógrafo que porque a ti no, hijo, es bastante significativo de lo que pasa con las desgracias, con lo que pasa con el dolor. Y yo lo puedo decir, lo puedo resumir en dos conclusiones. La primera es que la desgracia no hace distinción con nadie. Como la lluvia desciende sobre justo e injusto, la vida no nos va a tratar con un trato más favorable. Cuando nos toque el golpe de la desgracia, nosotros tenemos que sentir el dolor solito, ¿no? El sufrimiento será enterito, enterito nuestro. Por tanto, esas dos conclusiones, las desgracias, el sufrimiento que padecemos, son universales, nos pueden ocurrir a todos. Y lo segundo es que las desgracias no son castigos, sino señal y advertencia. Pero señal y advertencia para todos. Y que nos debe llevar al arrepentimiento y a la reflexión. Y ahora, en el segundo punto, que es el error de no ver el cuadro completo, vamos a ver por qué es un peligro tomar la Biblia de manera fragmentada, de manera superficial, sin ver el cuadro completo, ¿no? Todas las piezas del puzzle. Si bien los judíos tienen una conciencia de culpa y pecado bastante arraigada, presente en la cultura judía,
esta interpretación de las desgracias como consecuencia de pecados pasados, digamos que añadía aún más sufrimiento y más vergüenza a las personas que lo padecían, ¿verdad? Más aún si cabe. Era como una enorme losa que se añadía al ya dolor de por sí. Al igual que nosotros, ellos conocían el relato de la caída, del Génesis, ¿no? ¿Por qué motivo no interpretaban las escrituras así, de la manera en que nosotros las interpretamos? Ya fuera por dureza de corazón o por una falta de conocimiento, sus creencias estaban lejos del cuadro bíblico, de la verdad bíblica. De la misma forma, la interpretación que nosotros hacemos hoy de las desgracias va a sacar a la luz lo que de verdad creemos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente creemos acerca de los padecimientos, de la vida en general? Pero tenemos que entender que una interpretación genuinamente cristiana no puede eludir el tema de la caída. Necesitamos la caída para unir el puzzle con todas sus piezas. Esta no puede faltar, ¿verdad? En Génesis se nos da el cuadro más completo. En la creación se nos dice que lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Ahí tenemos ya el primer acontecimiento que reitera la bondad y la belleza original de la creación. No estábamos diseñados para esto, para nuestra naturaleza caída, ¿no? Por otro lado, la imagen de Dios en nosotros, ¿no? Porque el hombre y la mujer fueron creados a su semejanza, dice el texto en Génesis. Eso quiere decir que nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Esto es algo revolucionario. Nos dota de dignidad a los seres humanos, ¿verdad? Y está muy lejos de la mentalidad de hoy, ¿no? Nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Puede que esa imagen de Dios esté distorsionada. Y porque tenemos la caída. Y esta es la pieza del puzzle, por lo cual experimentamos ese sufrimiento, ¿no? Las repercusiones de la caída son enormes, como vemos en la creación. El pecado introduce la muerte, el dolor, el sufrimiento, la vergüenza. Pero la bondad original de la creación se rompe y la imagen de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, se ve fragmentada, distorsionada. Pero por la gracia de Dios sabemos que todo esto no acaba aquí. Hay más piezas del puzzle que nos llama a una esperanza, ¿no? Pero es importante que entendamos estas dos cuestiones, creación y caída como tensión y apuntar hacia la esperanza, como veremos. Por lo tanto, conclusión, es importante entender que Dios no es el autor de las desgracias, ¿vale? Eso sería una mala interpretación, aunque esta verdad no va a disminuir en absoluto el dolor que nos toque pasar, porque así será. Cuando nos golpeen los envites de la vida, lo que tenemos que recordar es que nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, que son ciertas, provienen de una herida mucho más profunda, que no es simplemente lo que vemos, sino que comenzó en la caída. Esa tensión la tenemos que comprender, ¿no? Y a continuación vemos que no todo está perdido. Dios provee una salida. Voy a buscarlo, ¿vale? Vale. Ahora sí nos toca entrar en los dos acontecimientos que antes narraba en la historia, ¿no?, de Lucas, que habla de dos acontecimientos, dos incidentes que ocurrieron, que comentaba al principio. Lucas explica que cuando Jesús se encontraba en el camino de Jerusalén, hablaba a la gente sobre la necesidad de reconciliarse con su adversario, con su enemigo. En ese preciso instante irrumpe unos desconocidos, que Lucas nos dice quiénes son, contando lo que había sucedido a unos galileos, ¿no? Y estos galileos habían sido asesinados en una fiesta de la Pascua, del sacrificio del Cordero en la Pascua, se cree que por Poncio Pilato, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos
cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aparecen los soldados romanos, y lo pongo en contexto, habían matado a algunos galileos en la ceremonia de la Pascua. Lo que desencadenó el incidente no podemos saberlo por Lucas. Lo que sí es verdad que el historiador romano Flavio Josefo nos cuenta, nos narra un incidente que podía haber provocado este incidente, este asesinato. Nos dice que Pilato había introducido en la ciudad ciertas imágenes en los estandartes de las legiones, pero lo había hecho además en el momento de la ceremonia tan sagrada para los judíos que es la Pascua, ¿no? El sacrificio del Cordero. Por eso nos dice que mezcló la sangre de los sacrificios con los... Pilato mezcló la sangre de los sacrificios. Claro, podemos pensar que hubo una revuelta, aunque no lo dice Lucas, y que podía haber pasado lo normal, que era que Poncio Pilato, dado su carácter sanguinario, pues aplastara esa rebelión rápido y hubieran muertos, ¿no? Aquí Jesús inicia su comentario con una pregunta que yo diría que es existencial, ¿no? Diría, versículo 2, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ante la interpretación de las catástrofes como consecuencia de algún pecado, el Señor le responde que no, que tales ideas no tienen fundamento ninguno y apunta a nuestro corazón directamente, ¿no? A los informantes y hoy a nosotros, ¿no? Es como si les dijera, no sois mejores que ellos. Si no os arrepentís de vuestros pecados, no habrá salvación posible. No somos mejores. A este trágico acontecimiento Jesús añade otro acontecimiento más, y voy a intentar ir más rápido. Lo que ocurrió fue que unas torres de la muralla de Jerusalén, una torre en concreto, se había derrumbado aplastando 18 personas. El Señor se sirve de estos dos trágicos acontecimientos, el asesinato y el accidente, para hacerlo reflexionar de manera que en vez de saltar sus sentimientos patrióticos, porque era un buen judío también, Jesús, le invita a pensar en su propia situación personal, ¿no? ¿Pensáis que eran más culpables estos que vosotros? ¿Pensáis que vosotros sois mejores, ¿no? Como conclusión, podemos decir en esto, ¿no? ¿Por qué no vemos el cuadro completo, ¿no? Porque quizás incluso hoy podemos ver las desgracias como una especie de karma, ¿no? Y somos duros de corazón, ¿no? Porque a veces es verdad que hay consecuencias de nuestros actos que acarrean consecuencias, pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de los acontecimientos negativos que ocurren en nuestras vidas porque sí, ¿no? Porque nos ha tocado. Las desgracias no son un castigo divino, sino señal y advertencia. Pero señal y advertencia para todos y cada uno de nosotros. Nos recuerda nuestra necesidad de conversión y de arrepentimiento. Nos conduce a sentir nuestra fragilidad y la solución de Cristo, ¿no? Bueno, y ahora, como vemos, la parábola de la higuera estéril viene a reforzar estas verdades y además añade un elemento más, ¿vale? Un segundillo. Sí. Si podéis buscarla, bueno, si los tenéis en vuestros móviles, sería Lucas 13, pero del 6 al 9, bueno, móvil o vuestra Biblia. Y dice así, ¿no? Dice que la parábola de la higuera estéril hemos dicho, ¿no? Que refuerza estas verdades. Lo que estaba pasando, esa cena donde vemos a Jesús dialogando con estas personas y que quiere decirle tajantemente su problema, ¿no? El problema que realmente tenemos. Pero él añade un elemento más. Y esta parábola para mí es muy revolucionaria, ¿no? Porque no se queda en esa tensión, ¿no?
sino que además añade una esperanza, pero además nos permite conocer el carácter paciente de Dios, cómo Él persevera con nosotros, aunque también, como adelanto, ciertos límites en el tiempo en que la gracia está disponible para todos. Eso es importante también. La gracia no es ilimitada, ¿no? Pero, como digo, la paciencia de Dios y sus límites. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque inutilizar también la tierra. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, ya la cortarás después. Bueno, pues aquí podemos ver qué pensáis que representan los frutos aquí. Pues se refiere al arrepentimiento y a la conversión. Vemos el cuadro aquí más completo en esta parábola. Con una higuera sin dar fruto, y al viñador, que representa a Jesús, haciendo todo lo posible para que dé ese fruto. No se rinde, no escatima esfuerzo y va a hacer todo lo posible para que demos frutos. ¿Pero frutos de qué? Frutos de arrepentimiento y de conversión. Además, vemos un recurso añadido, que es que el Señor, que el viñador le pide al dueño que le deje abonar la higuera, que era cavar y abonar la higuera era un recurso extraordinario para esta planta. Esto nos habla del carácter de Dios con nosotros también, ¿no? Que es su perseverancia, que Él va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su mano para que demos frutos de arrepentimiento. Sin embargo, el tiempo de la gracia no es eterno, no es ilimitado. Su gracia es grande, es abundante, pero también nos dice que si no da fruto, pues la tienes que cortar, ¿no? La cortarás y ya está. Parecen unas palabras bastante fuertes, ¿no? En nuestra sociedad, pero es así. El tiempo de la gracia es como una ventana, una puerta que no está eternamente disponible para cuando nosotros queremos, ¿no? Por tanto, esta es la conclusión que podemos sacar, ¿no? Que Dios es paciente y va a hacer todo lo que está en su mano para que demos frutos de arrepentimiento, pero su gracia no es ilimitada. Mientras los efectos de la caída siguen avanzando en nosotros hasta la muerte, urge no demorar la decisión más importante de todas, que es la de aceptar al Señor y su perdón en nuestras vidas, que es su gracia. Vale, y por último, ya, pues voy a hacer voy a desarrollar el último punto, que es el error de la cultura terapéutica. Como mencionaba al principio, la cultura terapéutica ha traído cosas buenas, no lo vamos a negar, hay cosas positivas, pero creo que también negativas, como vamos a ver. Aquí podemos estar más o menos de acuerdo, pero yo no voy a hacer no me voy a extender mucho en esto porque no soy ningún experto. Lo que sí me voy a apoyar en algunos escritores que han hablado del tema. Pero es muy curioso porque se habla de presentismo muchas veces, de juzgar el contexto del pasado digamos, con las gafas del presente, ¿no? Muchas veces somos injustos porque juzgamos lo que pasaba antaño, la historia, sin entender muy bien el contexto presente, ¿no? de aquella época. Pero si jugamos la mentalidad pasada con las gafas del presente, veríamos que los judíos, nosotros veríamos en el pasado que los judíos eran muy exagerados, quizás, que tenían una preocupación desmesurada acerca de la culpa y el pecado y la responsabilidad. Y eso sí, lo segundo, digo, esto sí, yo creo que esto se puede coger entre pinzas, ¿no? También interpretaban mal sus desgracias,
En eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ellos nos vieran a nosotros con las gafas del futuro? Es decir, estamos nosotros aquí y ven nuestra sociedad desde el pasado. ¿Qué pasaría, no? Si ellos nos vieran a nosotros. Qué verían exactamente de nosotros? ¿No habremos dado nosotros un pendulazo hacia el otro extremo? Yo diría que sí, y en muchos sentidos, como vamos a ver. Lanzo una pregunta, ¿verían que hemos diluido nuestro sentido de la responsabilidad y la culpa y la hemos deslizado? Posiblemente, con las gafas del futuro, verían asombrados que no solo hemos diluido nuestra responsabilidad, hablo en general, ¿vale? Sino también que hemos derivado nuestra culpa en otro, ¿no? La sociedad, el sistema educativo, mi pasado, mis padres, etcétera. Esto es una amalgama, ¿no? Una amalgama de causas para que la responsabilidad no la tenga yo, que esté fuera, ¿no? Además, todo lo puede explicar en las ciencias sociales, ¿no? Que la sociología, la psicología, la antropología, etcétera, etcétera. Y no es que esta ciencia no haya dado cosas buenas, que las han dado. Pero en esta sociedad, si nos despojamos de la culpa objetiva y no hay nada de lo que avergonzarse, ¿para qué necesito un salvador? Lo que necesito es más un terapeuta, un buen abogado, etcétera, ¿no? Entonces, es muy curioso porque torpemente he ido llegando hasta aquí, pero si bien el sufrimiento es un tema de partida muy interesante, luego vemos también que si bien los judíos tenían errores de interpretación de las desgracias, de todos los acontecimientos negativos, nosotros quizás hayamos dado un pendulazo, ¿no? Y ese sentido de responsabilidad, con la cultura terapéutica invadiéndolo todo, puede que se haya diluido un poco, ¿no? No quiero ser muy tajante en esto, pero lo que sí quiero es que otros escritores me ayuden en esto que estoy comentando, ¿no? Mira, sí. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que es Donald Carson, y lo explica mejor que yo. Vamos. Dice, las repercusiones son enormes. Además de estimular la inmoralidad y la autocompasión, además de socavar la fortaleza moral y cauterizar la conciencia, por desgracia la victimización convence a hombres y mujeres que deberían estar buscando un salvador de que busquen una cabeza de turco. Al fin y al cabo, si no me avergüenzo de lo que hago, la cruz no tiene sentido, ¿no? Y aún más, tal vez sus gafas del futuro también verían que en nuestras sociedades modernas se estimula una cultura de la victimización. Carson lo está explicando muy bien, pero también hace bastantes años más, C.S. Lewis nos dice también esto. Y lo escribe con bastante ironía. Los antiguos se acercan a Dios como acusados que se acercan a su juez. Para el hombre moderno los papeles se invierten. Él es el juez. Dios está en el banquillo. Se trata de un juez muy amable. Si Dios se defiende de una manera razonable por permitir la guerra, la pobreza y la enfermedad, está dispuesto a escucharle. Pero lo importante es que yo soy el juez y Dios está sentado. Es posible que estas gafas vieran también que nos han bombardeado tanto con la importancia de la autoestima y la autorrealización personal, que incluso los cristianos hemos podido sucumbir a los encantos de esta cultura terapéutica. Mm. Pues no lo sé, eso es una pregunta para reflexionar. En opinión de Bis, y aquí me apoyo en otro, creo que no es un autor cristiano, pero sí, es un autor cristiano, perdón. Dice así, no es que no haya lugar para pensar cristianamente acerca de lo que uno mismo vale. Por supuesto, los cristianos valorarán el hecho de ser portadores de la imagen de Dios, de ser amados por su hacedor, pero la cultura terapéutica, diseñada para hacer que las personas se sientan ayudadas, ya ha tomado posesión de todo.
Bueno, pues esta es la cultura terapéutica, perdón, que rinde culto al yo, el yoísmo, ¿no? Encuentra su altar en el positivismo, la meditación, el mindfulness, las filosofías orientales, la búsqueda del equilibrio interior, los gurús del éxito y la autorrealización. Ya digo que esto no tiene por qué ser malo en sí mismo, ¿vale? Pero sí que podemos entender el cuadro, si vemos el cuadro que he intentado explicar, vemos los errores que ya se pueden ir anticipando. Además, en nuestros días, ¿no? Resulta paradójico una cosa, que en el mismo sentido y en el sentido inverso, perdón, cuando hay alguna piedra en la travesía de la vida, ¿no? El hombre y la mujer de hoy no tienen recursos para ejercitar la paciencia, ¿no? Cualquier cosa nos, nos hace que nos rasguemos las vestiduras, ¿no? Cuando, cuando dice aquí Lipovetsky, que este autor no es cristiano, pero dice sí, que cosa hoy no da lugar a dramatizaciones y estrés. Envejecer, engordar, afearse, dormir, educar a los niños, irse de vacaciones. Todo es un problema, ¿no? Esto es lo que mis hijos llaman, o nosotros llamamos intensitos de la vida, ¿no? Lo vemos en las calles, bueno, a veces nosotros también lo somos. Y es que todo es un drama enorme. Es un drama porque, pero no es un drama porque realmente lo sea en sí mismo. Muchas veces es un drama porque las cosas triviales, en vez de ser una piedra en el camino, son, vamos, una verdadera roca, ¿no? Inamovible. Em, Cuando estas cosas tan triviales, tan cotidianas, se magnifican y se exasperan, ¿qué pasará cuando nos golpeen de verdad la- los envites de la vida, ¿no? ¿Qué de cosas desgraciadas ocurren? Nos ocurren a todos. No somos mejores que nadie, a todos en todos los sitios. Hay multitud de desgracias pasando en este momento. Porque a ti no, hijo, porque a ti no, ¿no? Pero en la mentalidad terapéutica parece que tenemos una especie de burbuja donde sí, que muy bien, hay mucho amor, mucho positivismo, pero ¿qué pasa si todas esas terapias, todos esas filosofías positivistas se enfrentan con la dura realidad de nuestra fragilidad y los envites del sufrimiento? Nos quedamos sin recursos. En comentario de Antonio Cruz, que es otro escritor que a mí me gusta. Bueno, lo digo y ya está, perdón, me he ido. Bueno, en comentarios de Antonio Cruz nos dice, y creo que lo que me gusta de él, eh, el comentario sabio y compasivo. O sea, podemos ver todo esto con un poquito de acidez, ¿no? Como lo estoy haciendo, con ironía, todo eso. Pero él le da digamos, una interpretación también muy compasiva, que al final creo que es lo adecuado, ¿no? En nuestra mentalidad cristiana. Dice, eh, dice, ¿qué pasará? Bueno, perdona. ¿No? Dice, cuando las cosas más triviales de la vida se magnifican y se exasperan, lo que he dicho, ¿qué pasará cuando vengan los golpes de verdad? El comentario de Cruz al respecto es sabio y compasivo. Dice, son las consecuencias de haber expulsado a Dios de la existencia, ¿no? De atravesar solos el fatigoso desierto de la vida. Cuando hemos expulsado a Dios de nuestras vidas y ya mmm, ¿cómo se dice? Por consecuencia, no hay ninguna cosmovisión cristiana acerca de lo que Dios ha hecho es bueno, aunque bien esa imagen de Dios, esa bondad original de Dios se distorsionó, se rompió en aquel momento en el pecado. Pero eh, claro, el hombre no tiene, ha echado fuera a Dios, ¿no? Pero habla eso, ¿no? De que es la consecuencia, no es que las personas quieran ser infelices, ¿no? Y yo
como conclusión de este punto, diría que para nosotros, ¿no? La predicación que no contempla el llamamiento al arrepentimiento personal no puede considerarse genuinamente evangélica. Por supuesto, tiene que haber muchas piezas para que el puzzle esté completo, ¿no? Pero las formas de presentar el Evangelio, que tienen que ser dignas y amables, pero no estamos autorizados para que su contenido sea reducido, ¿no? El contenido tiene que ser igualmente claro y coherente. Y en eso incluye pues, hablar de pecado, hablar de arrepentimiento, hablar de la necesidad que tenemos imperiosa con mayúscula de, de sentir que nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad es fruto de esa caída, pero que Dios apunta a la gracia, ¿no? Apunta a la restauración de todas las cosas, a nuestra salvación. Tenemos una salida realmente, tenemos una salida. Pero el evangelio terapéutico es en realidad una especie de autoayuda disfrazada de retórica cristiana, ¿no? Claro que el evangelio puede ayudarnos y mucho, y lo va a hacer si realmente lo vamos entendiendo. Pero no va a existir para que nosotros, para hacer que las personas se sientan ayudadas. Al fin y al cabo, la gloria es de Dios, la gloria última es de Dios, no la nuestra. Y nada más, pues gracias por vuestra paciencia y muchas gracias. Venga, amén.